Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de los problemas que nos suceden a las personas que nos dedicamos al patchwork y a la costura creativa. Y es que al final acumulamos en nuestras casas grandes bolsas de pequeños trozos de retales o retazos de tela que nos han sobrado de otros proyectos. Y es que la verdad nos da pena tirarlos porque son telas muy bonitas, que nos han costado un dinero y siempre pensamos que ya las utilizaremos en algún proyecto. Pues bien, hoy os vengo a proponer un trabajo que os voy a enseñar al final del vídeo que vamos a realizar con los trozos que son más pequeños. Yo normalmente el trozo mínimo que guardo tiene en una de sus dos dimensiones 4 centímetros, o bien de ancho o bien de largo. Menos no lo suelo guardar porque al final luego cuando lo uso, al coserlo y utilizar el margen de costura se queda en un trocito excesivamente pequeño. Por eso esa es la medida mínima que yo suelo guardar. Y hoy os voy a proponer cómo utilizarlo. Vais a ver que vamos a realizar primero un tejido, una tela grande, utilizando estos trozos con una técnica que os voy a explicar, y esa tela luego la vamos a transformar en un proyecto, en algo que me parece súper útil y súper práctico, que estoy segura que os va a encantar, pero que no vamos a desvelar casi hasta el final. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los retales con los que vamos a trabajar. Prepararlos significa, por un lado, seleccionar las telas. Como veis, en este caso el colorido es similar, son tonos tostados, ocres, incluso algún azul apagado, en los que hay una cierta armonía. Después todas estas piezas las tenemos que planchar para que nos queden bien estiradas a la hora de coser. Y por último tenemos que ajustar su ancho a 4 centímetros en mi caso, porque yo lo que quiero es utilizar los retales más pequeños. Yo piezas más pequeñas que estas no las utilizo porque luego no nos quedan prácticamente vistas al meter los márgenes de costura. Pueden ser, como veis, más largas, como puede ser esta, o más cortitas, da exactamente igual, pero el ancho siempre tiene que ser el mismo. Yo voy a trabajar con 4 centímetros, pero podéis hacerlo perfectamente con 5, con 6, con lo que os apetezca. Una vez que tengáis los retales preparados, lo que vamos a hacer es coserlos entre sí. Vamos a tener un poco de cuidado a la hora de elegir los colores para que no se repitan mucho y vamos a ir uniendo todas estas piezas formando una gran tira. Coseremos poniendo derecho con derecho. Alineamos aquí perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Voy a unir todas las tiras y continuamos. Mirad, ya he unido todas las piezas entre sí formando una gran tira de 9 metros y 40 centímetros. Veis que las piezas tienen distintos tamaños, colores, estampados, eso sí, todas con este ancho de 4 centímetros. Y lo que he hecho ha sido plancharlas abriendo las costuras. Ahora vamos a cortarlas para formar las 3 piezas de tela que necesitamos para nuestro trabajo. Vamos a cortar 8 tiras de 60 centímetros para el tamaño grande, 6 tiras de 50 centímetros para el tamaño mediano y 4 tiras de 40 centímetros para el tamaño pequeño. Mirad, ya he preparado las 8 tiras de 60 centímetros y ahora lo que vamos a hacer es unirlas entre sí. Antes de coserlas, lo que os recomiendo es que os fijéis que los colores no queden repetidos. Por ejemplo, esta tira yo no la pondría aquí para que no me coincidan estas dos telas. Entonces las mezcláis un poquito para aseguraros que queden así los colores bien variados y ahora las unimos. De nuevo, lo que hacemos es poner derecho con derecho. Alineamos bien los bordes y damos un pespunte por aquí con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos cosido las piezas, planchamos abriendo las costuras. Mirad, ya he cosido las 8 tiras que necesitaba de 60 centímetros de largo para el tamaño más grande. Las he planchado, como veis, abriendo las costuras. He utilizado la plancha a vapor para que queden muy asentadas y he cortado la pieza a un ancho total de 58 centímetros y medio. En el caso del tamaño mediano he unido 6 tiras, en esta ocasión de 50. También, como veis, las he planchado y he ajustado el ancho total a un tamaño de 49 centímetros. Y para el tamaño pequeño uníamos 4 tiras de 40 centímetros, de nuevo planchamos
y hemos cortado a un tamaño total de 39 centímetros y medio. Mirad, me he quedado ahora con la pieza de tamaño mediano, pero los pasos que vamos a dar a continuación se hacen exactamente igual en las otras dos piezas. Lo que hacemos es tomar una pieza del estabilizador o del foam y vamos a sujetarla a esta pieza que hemos elaborado con los retales. Yo lo voy a hacer con un poquito de pegamento en spray, pero también lo podéis hacer perfectamente con un hilván o sujetando con unos alfileres. La pieza del estabilizador todavía no la he cortado al tamaño de la pieza de tela. Una vez que la tenga sujeta, me voy a la tabla de corte y voy a ajustar el tamaño. Ya he ajustado el estabilizador y también lo que he hecho ha sido pegar por el otro lado la tela que va a ir en el forro, que en mi caso es esta en tono clarito con un pequeño estampado, no sé si se aprecia, de unas florecitas. Entonces ahora vamos a marcarlo por este lado para que lo veáis mejor. Lo que vamos a hacer es trazar una línea vertical y entonces vamos ahora a acolchar siguiendo esta línea. Lo que vamos a hacer es coser líneas paralelas a derecha y a izquierda a una distancia unas de otras de 3 centímetros. De esta manera vamos a unir perfectamente la tela que hemos confeccionado a partir de retales, el estabilizador y la tela de forro. Vamos a dar estas puntadas con un largo aproximado de 3 milímetros y una vez que las tengamos continuamos. Comentaros también que tenéis dos opciones para dar estas costuras paralelas, o bien con la ayuda de una regla vamos a ir trazando las líneas paralelas, nos fijamos en la referencia y marcamos, y la otra opción es que uséis el prensatelas que hay específico para realizar costuras paralelas, lo que os sea más cómodo. Mirad, ya tengo las tres piezas preparadas. Lo que he hecho ha sido, como veis, marcar las líneas y luego coser por encima. Me encanta el efecto que el acolchado hace en este trabajo que estamos realizando uniendo las tiras. Veis que queda bien bonito. Ahora nos vamos a quedar con una de estas piezas, por ejemplo la mediana, y vamos a ver cómo vamos a cerrarlo. Mirad, doblamos la pieza poniendo derecho con derecho. Vamos a doblar el forro para que nos quede solo en los extremos el estabilizador y la tela que hemos elaborado a partir de retales. Sujetamos así y ahora vamos a sujetar los bordes con la ayuda de unas pinzas o clips. Alineamos bien, sujetamos y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y con el pespunte dado vamos a retirar el exceso de estabilizador justo al borde de la costura. Lo hacemos por ambos lados. Una vez que hayáis retirado el exceso, nos queda simplemente la tela que hemos preparado y ahora vamos a rematar por el interior. Como veis, doblamos la tela hacia un lado, apoyamos el forro, montamos el otro lado del forro encima y doblamos un poquito, de esta manera. Entonces vamos a sujetar de momento con unos alfileres en su posición correcta y luego vamos a coser por aquí a puntada escondida para rematar el forro por el interior. Lo haremos utilizando un hilo al tono. Vamos dando puntadas pequeñitas para sujetar el borde. Vamos dando puntadas pequeñitas y así rematamos perfectamente el interior. Mira, ya he cerrado las tres piezas por el interior. Con estas puntaditas vamos a dar la vuelta. Y ahora lo que tenemos que hacer en cada una de ellas es, en uno de los dos lados, el que prefiráis, vamos a rematar todo el contorno con una cinta de bies. Este paso lo vamos a omitir en este vídeo para no alargarlo más, puesto que tenemos en el canal un tutorial muy completo sobre cómo usar la cinta de bies. Os voy a dejar el link al tutorial en la descripción de este vídeo. Voy a colocar la cinta de bies y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies en las tres piezas que estamos preparando y ahora vamos a preparar ya la base.
Para hacer la base necesitamos unos círculos de tela. Para el tamaño grande un diámetro de 20 centímetros, para el mediano de 17 y para el pequeño de 14. En realidad estamos añadiendo 2 centímetros al diámetro que necesitamos para tener margen de costura todo alrededor. En el caso del grande he trazado un círculo de 18 centímetros de diámetro y he añadido 1 centímetro todo alrededor. En el caso del mediano, el círculo del que partía es de 15 y añadimos 1 centímetro todo alrededor. Y para el pequeño partíamos de un círculo de 12 al que añadimos también 1 centímetro todo alrededor. Ahora vamos a ver cómo se montan estas piezas en las que hemos elaborado anteriormente. Para colocar un círculo en una pieza de tela, en cualquiera que nos quede bien encajado, vamos a hacer una serie de marcas. Vamos a doblar a la mitad la pieza, hago una marca aquí y justo en el lado opuesto. Luego hago coincidir esta marca con esta y hacemos de nuevo una marca a derecha y a izquierda. De esta manera he dividido el círculo en 4 piezas iguales. Podemos luego, si queremos, dividirlo en 8, pero con 4 es suficiente. Y luego vamos a hacer lo mismo con la tela que va a ir en la base. Doblamos a la mitad, marcamos y luego unimos estas marcas haciéndolas coincidir y volvemos a marcar. Y hemos dividido este círculo en 4 partes iguales. Ahora lo que hacemos es hacer coincidir las marcas de la tela de la base con las marcas que hemos hecho en el contorno. Ponemos derecho con derecho y vamos a cada una de las marcas y vamos a ir sujetando con una pinza y sujetamos las 4. Cuando tengáis las piezas así preparadas, sujetas, vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. También tenéis la opción, como yo, de haber marcado previamente el círculo con la medida correspondiente. En este caso, como es el tamaño mediano, este círculo os recuerdo que era el de 15, y entonces directamente doy el pespunte justo por aquí, por la marca que tengo. Una vez que hayamos dado el pespunte, retiramos las pinzas y vamos a dar todo alrededor una costura de zigzag para que queden los bordes unidos y también para restar un poquito de volumen que le está dando el estabilizador al trabajo. Voy a dar estas 2 costuras y continuamos. Mirad, ya he dado los 2 pespuntes, damos la vuelta al trabajo y ya tenemos el cestito bastante terminado, pero como veis la base queda blandita y además en el interior no lo hemos rematado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que vamos a hacer es cortar unos cartones a un tamaño de 12, de 15 y de 18, para el tamaño pequeño, el mediano y el grande. Y entonces vamos a tomar un trozo de tela, vamos a pasar un hilván, fruncimos y vamos a forrar el círculo. Vamos a pasar un hilo en todo el contorno que nos va a servir para fruncir. Cuando hayáis pasado el hilván, tomamos el cartón, veis que lo que he hecho en uno de los lados es pegar un papel blanco para que no transparente el color oscuro y ahora simplemente, bueno, pues tiramos y vamos a dar unas puntadas para sujetarlo así fruncido. Y ahora simplemente esta base de cartón la metemos en el interior. Y fijaros qué bien rematado queda y qué rígida la base. La ventaja de hacerlo así es que si yo en un momento dado este cestito lo necesito guardar, simplemente quito la base y lo podemos doblar así perfectamente sin ocupar. Veis que es una labor muy sencilla y que nos permite reciclar un montón de retales pequeños que tenemos por casa. Mirad, así nos quedan terminados los 3 cestos que veis que tienen unas medidas que están hechas para que podamos guardar uno dentro de otro. La verdad que es una labor que habéis visto muy sencilla y que el resultado es bien bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.